Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la señora Marta Llanet, la fundadora de la organización Andis, aquí en el 1 de mayo. Bueno, señora Llanet, yo le comentaba en un inicio que nosotros somos un grupo de investigación de la Unipaz que pretende indagar acerca de cada uno de esos aportes que ha venido haciendo la comunidad de víctimas, las comunidades combatientes, en pro de la construcción de paz, de las estrategias de reconstrucción de tejido social aquí en el territorio. Pero antes de adentrarnos como tal en el tema, quisiera que nos comentara hace cuánto se fundó, ¿cierto? ¿Hace cuánto vienen trabajando ustedes con este enfoque diferencial de víctimas en el marco del conflicto y también del posconflicto? Bueno, sí, muy buenas tardes para todas y para todos los que logran ver este material de investigación. Bueno, sí, efectivamente Andis es la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad. Andis nace hace 19 años en el territorio de Barranca Bermeja y pues su pretensión inicial era hacer una intervención en materia de discapacidad, pues atendiendo a que en ese momento histórico nuestro territorio estaba atravesando una transición política con todo el tema del desplazamiento, con el conflicto sociopolítico que en ese momento tenía, y Andis nace pues en ese momento tratando de mirar y contribuir a lo que era el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. Bueno, de Andis, ¿qué le puedo contar? Nosotros somos, como ya lo dije, una asociación. Esta asociación, aquí están vinculados alrededor de 750 personas con discapacidad, de las cuales atendemos a personas con discapacidad física, cognitiva, visual, auditiva. Sin embargo, dentro del territorio de Barranca Bermeja hay otras organizaciones que se han fundado atendiendo a cada enfoque de discapacidad o a cada tipología de discapacidad. Entonces nosotros somos una asociación de base social. ¿Qué significa esto? Que acá las personas que conforman la organización, todas deben tener una discapacidad para ser miembro de nuestra organización. Andis tiene 4 programas bandera que desarrollamos dentro del cumplimiento de nuestra misionalidad. Un programa que corresponde inicialmente a todo el tema de Observatorio de Derechos Humanos y Discapacidad. Este primer componente que trabaja Andis, o primer programa, hace referencia a la observación de todo lo que es el contexto nuestro en el territorio, cuántas personas somos, qué tipos de discapacidades existen, cuáles son las mayores preocupaciones y dificultades de este grupo poblacional en general, y a partir de esa prevalencia, de esos indicadores, entonces nosotros acá buscamos hacer todo lo que es la implementación de las políticas públicas, ya sean nacionales y locales, a fin de poder atender a esa necesidad específica que se tenga en el tema. Primer programa. Segundo programa. En el segundo programa tenemos todo el componente de habilidades sociales, y en el tema de habilidades sociales manejamos distintas estrategias que buscan el fortalecimiento, que buscan mirar las capacidades de las personas con discapacidad y tratar de hacer una orientación frente al mejoramiento de competencia, mejoramiento de habilidades, ya sea en los temas de vida productiva, de calidad de vida, o incluso para el tema de ya desarrollar una labor específica. Un tercer componente, que es el programa de rehabilitación basado en comunidad. Este programa pues es una estrategia avalada por la Organización Mundial de la Salud, en la que busca que con una serie de elementos del ecosistema de inclusión pretendamos hacer más efectivos los modelos de inclusión de las personas con discapacidad. La rehabilitación basada en comunidad es una estrategia que integra a la población civil, al gobierno, al Estado como tal, y a otros cooperantes, empresa pública y privada, con el ánimo de que ellos incluso ayuden, contribuyan y también entiendan que esto de la inclusión social nos corresponde a todos. Por eso es que en Andis tenemos un eslogan que habla de que la inclusión debe ser una cotidianidad, ¿sí? Entonces, hagamos de la inclusión una cotidianidad, porque esto nos involucra a todos. Y un cuarto programa, que es un programa con el que nosotros hemos liderado
por varios años y que nos consolidamos como de pronto la estrategia de mayor inclusión laboral en el municipio de Barrancabermeja, en el distrito de Barrancabermeja, pero también quizás la más grande y la más antigua, la que tiene más tiempo de estar haciendo el ejercicio en el campo y la que se ha sostenido. Es el programa de inclusión laboral y generación de ingresos. En ese programa de inclusión laboral y generación de ingresos, nosotros, a partir de que la persona entra acá por el primer programa, que es caracterizarse, habilidades sociales, la estrategia RBC, pues finalmente resultan unas personas que están buscando es desarrollar iniciativas productivas, buscarse un empleo. Entonces nosotros generamos acá oportunidades para que ellas puedan de esta manera tener las competencias y mirar de qué manera ubicamos laboralmente a las personas con la alianza y la cooperación de los servicios públicos de empleo de la ciudad, con actores que han sido importantes en la ciudad como la administración municipal, Ecopetrol como empresa del Estado colombiano, que ha sido uno de los grandes mentores y benefactores de nuestra organización. Entonces, a partir de esto generamos que las personas con discapacidad tengan las competencias y las habilidades para poderse colocar en el mundo del empleo. Andis viene desarrollando un ejercicio de inclusión laboral hace 9 años a través de una estrategia o un apoyo que hace Ecopetrol con la administración de un parqueadero en la Puerta Norte, que hacemos el ejercicio, y allí tenemos 16 personas con discapacidad que hacen parte de una cuadrilla de inclusión laboral. Para que llegáramos a ese ejercicio, la persona obviamente tuvo que pasar el ejercicio de caracterización, formación para fortalecer habilidades sociales y competencias, y de esta manera se hace el proceso de inclusión. Necesitamos tener muchos más espacios como esto, necesitamos hablar de la inclusión laboral de personas con discapacidad, es también pensar un poco en el tema de incentivos tributarios que hay para los empresarios, es hablar también de las oportunidades que se dan a nivel de los grupos de trabajo cuando una persona con discapacidad llega a trabajar en ese entorno. Entonces, eso genera unas dinámicas distintas dentro del mundo del empleo, y finalmente lo que nosotros buscamos es que las personas con discapacidad sean reconocidas con sus habilidades y sus capacidades. Sí, qué bueno que la asociación incluya, ¿no?, personas en condición de discapacidad, porque muchas veces se prioriza, ¿cierto?, se hace selectivo todo este tipo de proceso, y sin duda, bueno, la asociación es muy incluyente. Usted ahorita mencionaba que tienen alrededor de 700 personas. Yo quisiera saber si esas 700 personas es solamente de Barrancabermeja o ustedes también incluyen personas del Magdalena Medio Santanderiano, por ejemplo. Bueno, sí, mira, efectivamente, Barrancabermeja en registro de localización y caracterización, en un dato histórico, se alcanzó a tener una cifra alrededor de 11.500 personas con discapacidad, pero con unos procesos que hace el Ministerio de Protección Social. En este momento el registro activo de personas con discapacidad en Barrancabermeja es de 4.754 personas. En este momento, registro activo. El personal del que yo le hablo, que es afiliado a Andis, son personas que se benefician de procesos, programas y proyectos que nosotros tenemos, y son alrededor de esas personas. Sin embargo, nosotros hacemos trabajo de cooperación o alianzas estratégicas con territorios del Magdalena Medio, donde cooperamos en la realización de algunas estrategias que puedan ser. ¿Qué tipo de tejido social hacen? ¿Cuál es el tipo de proyectos productivos que más utiliza la asociación? Si son las artesanías, si son, no sé, la gastronomía, si están relacionados con otro tipo de proyectos productivos, pero todos enfocados al tema del emprendimiento, a la economía solidaria, que en este aspecto es fundamental porque, bueno, busca precisamente el trabajo colaborativo, busca precisamente ese fortalecimiento, ¿no?, en este caso de la asociación y de todos sus integrantes. Bueno, yo voy a hablarle respecto de una percepción personal que tengo respecto de lo que son los temas de proyecto productivo, pero también contarle que hemos hecho esa experiencia en nuestra organización. Pues obviamente son 19 años y en 19 años pues son muchas las acciones que nosotros hemos desarrollado. Bueno, primero contarle que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos productivos para vincular y fortalecer
las otras organizaciones que existen en la ciudad. Nosotros tuvimos un proyecto productivo financiado por Ecopetrol y por la administración municipal, donde se fortalecían todas las organizaciones de discapacidad que estaban en el territorio de Barranca Bermeja. Entonces cada uno recibió una parte para generar esa iniciativa productiva que tenían desde las asociaciones, organizaciones o fundaciones. Y dos, también hemos tenido proyectos productivos de manera individualizados para hacer, por ejemplo, iniciativas de tipo familiar o de una persona con discapacidad que quiera desarrollar una actividad productiva. Hemos hecho el ejercicio, se han buscado recursos ya le decía, con la empresa Colmena de Petróleos, pero también con la alcaldía o con otro actor que quiera de pronto contribuir en esa noble causa. Pero yo tengo una percepción respecto de lo que son los proyectos productivos. A ver, el proyecto productivo se ha convertido en ese ejercicio en el que fácilmente yo puedo tener un recurso, unas herramientas o unos insumos para desarrollar una actividad de tipo económico. Muy bien por las personas que tienen ideas y que a través de estas iniciativas logran fortalecer los trabajos que saben hacer y que vienen haciendo. Distinto es que el proyecto productivo, donde se pretende que, normalmente el tema de proyecto productivo tiene un recurso de inversión muy pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a generar un proyecto productivo, no más pensando que si estamos tratando de generar empresa, de entrada, con un recurso escaso, de entrada en todo el tema de legalización de la empresa se va casi que la mitad del recurso para legalizar una empresa en virtud de todo lo que hay que cumplir en ley. Y segundo, finalmente los proyectos productivos nacen más de los boom económicos que en el momento suceden. Por ejemplo, cuando estaban de moda las salas de internet, todo el mundo, el proyecto productivo era una sala de internet. Están de moda las artesanías, todo el mundo en los sectores vulnerables artesanía. Proyectos productivos, panaderías, todo el mundo en una época, inicialmente se dieron el proceso de artesanías. Cuando se dio acá el boom de todo el tema del empleo en Barranca Bermeja, entonces que los restaurantes, que las comidas rápidas, que esto. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una gran debilidad y es desconocer la vocación de servicio del territorio. Si uno entendiera que la vocación del servicio del territorio es aquello que permite saber para dónde va la economía del territorio, en qué líneas estratégicas podemos ubicar los mercados, pues ahí estaríamos cosechando mucho más posibilidades positivas en virtud de hacer estas inversiones. En este momento, si se pensara en tener una sala de internet, montar una sala de internet, pues qué tan factible es tener una sala de internet cuando ya la posibilidad es que casi todo el mundo tiene internet en su casa. No estoy diciendo que todo el mundo lo tenga, pero casi siempre, o sea, más ahora después el tema de pandemia pues generó que muchas familias tuvieran que hacer las inversiones por aquello del estudio, la parte educativa de sus hijos. Entonces, desconocer la vocación del servicio del territorio nos hace cometer muchos errores. Segundo, no todo el mundo nace para empresario, no todo el mundo tiene esa visión empresarial, esa dedicación, esa constancia, esa disciplina, no todas las personas tienen ese perfil o esa dinámica personal. Entonces, primeros errores que cometemos, pretender que una persona que viene de un contexto totalmente distinto, que tal vez desarraigado de un territorio, llegue a donde de pronto estaba en un sector rural donde lo que sabe hacer es de pronto la cría de ganado, la cría el tema de cría de pollos, el tema avícola, la misma producción agrícola, viene de esos contextos donde la persona conoce esas habilidades o esos trabajos. Entonces venimos y acá entonces como iniciativa inicial es, bueno, ofrecerle una oferta de que a ver él qué va a escoger. Pues él sencillamente tal vez no tiene la visión ni la vocación y tal vez se equivoca en esa elección. Y obviamente por eso es que los proyectos productivos, si nosotros hacemos un ejercicio, y yo lo escuchaba alguna vez que el padre de Ruth lo decía, que los proyectos productivos eran una iniciativa muy interesante, pero que estaba muy mal enfocada en algunos territorios, porque no era la solución.
no era la solución y tal vez nos estábamos convirtiendo o generándole más frustración a las personas, porque le generábamos unas herramientas, unos elementos, unos insumos que de pronto la persona no tiene la habilidad, ni ese es su perfil, que es ser empresario, ¿sí? Y yo tengo una experiencia personalísima de eso también. Alguna vez nosotros tenemos un ejercicio de proyecto productivo y la cuento porque me pareció una experiencia valiosa y es, había un señor de nombre Pedrito, pongámosle el nombre Pedrito. Don Pedrito era un señor que vendía tintos en una cicla. Y resulta que yo le compraba tinto a don Pedrito porque el tinto de don Pedrito era rico, como me gusta a mí, sin azúcar y bien cargado. Y resulta que don Pedrito pasaba todos los días con la cicla por donde yo estaba y yo le compraba todos los días a don Pedrito el tinto. Don Pedrito tenía una discapacidad física, era una extremidad superior, tenía una malformación producto de un accidente. Entonces resulta que don Pedrito vendía sus tintos y entonces alguna vez yo empezaba a preguntarle, don Pedrito, ¿cómo le? No, bien, su merced, me vendí 5 termos, ya voy subiendo para casa porque ya no tengo más termitos, yo solo eché 5, ya los vendí todos. Entonces, entre esas ideas que uno piensa que puede ser la solución, yo dije, este señor, ¿cómo le iría bien si de pronto tuviera, él es bueno para el negocio, para vender, porque él, en su cicla llevaba los tintos, llevaba pan, llevaba mantequilla, llevaba esas cositas que uno mecatea ahí de paso. Te dije, ¿cómo le iría de bien de pronto con una tienda, con unos elementos que estuvieran en su casa y que él pudiera vender desde su casa? Porque eso de salir en la cicla y esto, en fin. Conclusión, hubo una convocatoria de proyectos y yo lo invité, busqué, don Pedrito, vaya al SENA que están haciendo un proceso de formación y luego a través de la alcaldía se le entrega un recurso para que usted tenga una tiendita, mire a ver un negocito. Y él dijo, ay, sí, bueno, yo lo entusiasmé de ver que él también era muy piloso para muchas cosas. Se le ha entregado el proyecto productivo en el mes de octubre. Noviembre, bien, la tienda montada en su casa y su núcleo familiar, todos le ayudaban. Nosotros salimos a vacaciones como el 15 de noviembre, fue la última visita que hicimos de intervención. Cuando en enero regresamos de vacaciones, yo regresé en enero, me fui a visitar a don Pedrito ya no tenía tienda. Don Pedrito había fiado a los vecinos, don Pedrito había hecho fiesta de Navidad, gastó todo lo de la tienda en la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo, en fin. Cuando llegamos en enero, pues don Pedrito se había desaparecido del contexto porque no tenía ya los insumos ni las herramientas. Entonces uno decía, nos poníamos a reflexionar acerca del tema, pero ¿cómo es que un proyecto productivo se puede acabar en 2 meses cuando estaba empezando? Pues es que tal vez la idea del señor no era la idea de tienda, sino él era su habilidad, era el vender los tintos en la calle. Entonces, traigo a colación esta experiencia únicamente para decir que cuando se piensa en proyecto productivo, la financiación de proyecto productivo debe ser para la persona que tenga la experiencia, el conocimiento de lo que va a hacer y de lo que sabe hacer. Fortalecer esa área, sí, yo creo que podría ser un proyecto productivo eficiente. Acá tenemos experiencias exitosas. Magiel Morales es un chico publicista que está ubicado acá por la 52, por la principal, donde arreglan las motos, donde pintan motos, arreglan motos. Él tiene ahí su diseño gráfico, él trabaja en todo lo que es la calco para motocicletas, en fin, una experiencia exitosa. Está también un taller de motos que está ubicado aquí a pie del restaurante de Bandera Metrópolis. Bueno, ahí también hay un taller de motos de un chico con discapacidad física. Tenemos experiencias exitosas en proyectos productivos, pero también tenemos experiencias que han fracasado. Eso es proyecto productivo para mí. Vale, sí, señora. Usted mencionaba algo muy significativo, ¿no? Y yo lo relaciono con 3 aspectos. Y creo que son como las causas para que los proyectos productivos no sean sostenibles en el tiempo. La primera es la falta de visión. Segunda, la falta de formación. Y por último, el desconocimiento de la dinámica empresarial del territorio. Aquí hay que tener algo muy claro, ¿no? Y es que estos factores de una u otra manera hacen que no se diversifiquen, ¿cierto?, las estrategias productivas en este caso. Algo que yo les mencionaba a los directores de otras asociaciones
era precisamente eso, y ellos coincidían en que era la falta de formación. Pero si me voy al tema de las entidades, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero nosotros cogemos estos proyectos porque son los que hay, y eso es muy complejo porque, o sea, no está respondiendo a las necesidades reales de la gente. Y yo creo que esas iniciativas de emprendimiento deben partir, ¿cierto?, de abajo hacia arriba, que sea la gente la que decida, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus habilidades, inclusive de su conocimiento, ¿cierto?, que sean esos factores los constituyentes determinantes que lleven a estas personas en realidad a emprender. ¿Qué pasa en Barranca? Barranca es un lugar, es un distrito con una economía tan centralizada, ¿cierto?, poca diversificada, centrada en los recursos naturales, más que todo en el petróleo. Por eso yo le hacía la pregunta, usted mencionaba ahorita Ecopetrol, ¿cierto?, y mencionaba ahorita la administración, que eso tiene que ver de cierto modo con la ayuda institucional que ustedes reciben. Yo no sé si esa ayuda es solamente relacionada con la formación, relacionada con los aspectos técnicos, con atención psicosocial. Sí, señora, efectivamente usted plantea ahí 3 hipótesis muy cercanas a este tema de proyecto productivo. Bueno, uno, el tema del desconocer la vocación de servicio del territorio, hace que de pronto algunos proyectos fallen. Otro es, dentro de ese ecosistema de la economía del territorio, pues uno entiende que hay instituciones que prestan un servicio, que apoyan unos procesos, pero ellos no tienen nada que ver con el tema de la ejecutoria ni con el tema de la implementación de esos procesos. Por ejemplo, Ecopetrol, administración municipal, ellos son unos socios o ellos son unos benefactores que hacen el aporte económico para las apuestas, ¿ya? Entonces, ¿quién hace procesos de formación? Bueno, sí, el SENA imparte procesos de formación, pero finalmente la iniciativa productiva nace del grupo social, nace de la persona que plantea su idea de negocio. Volvamos a retomar el caso. La persona que plantea su idea de negocio puede tener las ganas, puede querer el proceso, pero finalmente si la persona no tiene lo que tú dices, es esa dedicación, disciplina, constancia, y finalmente está dispuesta a luchar para posicionar o quiere lograrlo a través de un proceso de emprendimiento, pues ahí estamos fallando, porque todo el mundo muchas veces dicen, sí, yo quiero ser un empresario y tener mi empresa de venta de vikingos, y resulta que a nadie se le había ocurrido hacer los vikingos como los que vendemos hoy, los famosos Bonai, que son ¿qué? Vikingos, pero no tuvimos esa idea de innovar, de transformar un producto que era tan básico en eso. Las popetas, las crispetas. ¿Quiénes no comen crispetas? ¿Quiénes no sabemos hacer una crispeta? Pero mire, alguien bien ingenioso y montó las popetas, vende las popetas en un envase moderno, novedoso. Mire, eso es innovación de un producto. Entonces, a veces nosotros nos quedamos vendiendo, por ejemplo, las empanadas, los pasteles, en fin, porque esa es prácticamente un tema de cultura, y esa cultura es de la supervivencia, el negocio de voy a trabajar el día, hacer mis 10 empanadas, mis 20 tamales, salgo y los vendo, y como que es la economía de base primaria para el sustento de mi hogar. Pero entonces, para un proyecto productivo que genere impactos, pues se deben trabajar otras técnicas no, se debe trabajar más con un proceso técnico que le ayude a mirar los alcances, la proyección, la innovación que va a tener el producto, y eso es lo que nos ha faltado en el territorio, y no solo para las personas, porque el proyecto productivo está casi que fundamentado para las personas que están en pobreza. Sí, entonces es como la posibilidad para que ellos de ahí tengan un sustento. Entonces, pero si se pensara en aquello de diversificar una economía con lo que tenemos en el entorno, pero vayámonos a la realidad. ¿Cuántas empresas trabajan con alguno de los productos que son de producción acá de nuestra empresa de petróleos? ¿Cuántas empresas alrededor de eso hay, de plásticos, de químicos, de no sé qué más? ¿Cuántas industria hay formada alrededor de la empresa del petróleo? No hay mucha industria,
Conozco de la existencia como de 2 o 3, pero son proveedores de servicios, por ejemplo, la gente que hace la ropa industrial, que han subsistido y después de mucho tiempo, ¿cuánto tiene la empresa de estar en el territorio? Y estas empresas tienen muy poco de estar acá haciendo ese ejercicio empresarial. Entonces yo pienso que es un poco también de las políticas locales en materia del tema de cómo miramos la economía del territorio, para dónde va y qué podemos hacer. Finalmente yo concluyo que los proyectos productivos requieren de una reingeniería por parte de quienes son las autoridades competentes en materia de hacer el cambio social y el cambio económico del territorio. Así es, usted mencionaba algo importante, ¿no? Yo lo resumo de la siguiente manera: falta de proyección socioeconómica, y creo que es como una limitante, ¿no? Y haciendo énfasis en eso, como en unas limitantes, en los problemas que se presentan en el camino al momento de emprender, ¿no? En este caso de emprender paz por medio de esos proyectos productivos, por medio de esas iniciativas de emprendimiento. Quisiera que nos comentara cuáles han sido, ¿cierto?, esas limitaciones que ustedes han tenido como asociación, que ustedes han tenido como población, ¿cierto?, víctima en condición de discapacidad. Sí, efectivamente, para los sectores vulnerables, el tema de las limitantes que existen son variadas de acuerdo a sus condiciones o a su grupo poblacional. Por ejemplo, en el tema de discapacidad, pues uno debe conocer que para nosotros el tema de la inclusión educativa es un agravante que finalmente está teniendo en esos momentos cambios, transformaciones importantes, pero que obviamente vienen unos rezagos de muchos años atrás, y por eso nuestra población tiene muy bajo nivel educativo. Segundo, los temas de accesibilidad y comunicación. Hay unas fuertes barreras limitantes en torno a la accesibilidad. Otra grande, fuerte, todo el tema de aceptación en un territorio, toda la percepción que se tiene de las personas con discapacidad, y es aquí donde de pronto es el detonante mayor, y es la falta de una conciencia ciudadana frente a los procesos de inclusión, porque la discapacidad no me toca, entonces eso no es conmigo, ¿sí? Entonces nos falta un poco más de sensibilidad en ese sentido. Y otra, la falta de oportunidades. No todas las personas con discapacidad están finalmente condicionadas a desarrollar acciones o actividades de casa. No, hay personas con discapacidad que salen al mundo del mercado laboral. Entonces, hay una serie de limitantes que de acuerdo a los grupos poblacionales se van estructurando, y yo creería que en discapacidad pues un poco es el tema de la falta de oportunidades en concretar iniciativas más contundentes en materia de inclusión laboral, que es que finalmente la apuesta por la que nosotros acá trabajamos diariamente, y es esa posibilidad que dé el empresario de conocer una mano de obra que va a entrar a su empresa a aportar igual como lo aporta cualquier otro miembro de su grupo de trabajo. Que nosotros hacemos las cosas de manera distinta, sí, pero las hacemos. Entonces, lo importante es entender eso, comprender que la discapacidad obviamente nosotros nos genera algunas limitaciones, algunas barreras, pero que nosotros las hemos ido sorteando, y que esto ya finalmente está demostrado, que somos quienes tenemos la posibilidad de tener un ejercicio laboral, somos altamente productivos. Así es, se necesita un fortalecimiento, ¿no?, de conciencia ciudadana. Usted mencionaba una serie de limitaciones. Quisiera que nos respondiera si esas limitaciones de una u otra manera dificultan el posicionamiento de la asociación en Barrancabermeja, en el distrito. Sí. Bueno, pues finalmente nosotros hemos tenido una gran ventaja, y es el hecho de que, bueno, y eso también atiende responde a lo que ha sido la organización. Nosotros somos una organización que en 19 años no ha cerrado nunca sus puertas, entonces siempre estamos ahí
ese estar, esa permanencia, esa lucha constante ha permitido que dentro del ejercicio de incidencia política en la ciudad hayamos construido, por ejemplo, política pública, hayamos podido ser mucho más incidentes en lo que es una agenda de gobierno, pretender que el tema de discapacidad se mencione, se toque, que ya haya mucha más visibilización por parte del ente de Estado, como también de algunas empresas y organizaciones que vienen haciendo buenos ejercicios en materia de inclusión. ¿Qué falta? Sí, faltan muchas cosas porque, como yo te digo, traemos un rezago de muchos años en materia de inclusión y hasta ahora es que estamos hablando del tema de inclusión. Por ejemplo, estamos hablando del tema de la posibilidad de tener unas rampas de acceso, estamos hablando de que los bancos tengan unos mostradores o unas cabinas de atención donde la persona con discapacidad pueda llegar en su silla de ruedas y el cajero lo pueda ver a los ojos, no nos toque así como en la tienda de mostrador. Entonces, todo ese tipo de acciones es la que nosotros pretendemos que se den. Hay limitaciones, hay deficiencias aún en el Estado, sí, no solo en Barrancabermeja, en el territorio colombiano. Nosotros estamos procurando, todos los grupos sociales que pertenecemos a algún liderazgo poblacional, estamos haciendo gestión para que esto se vaya transformando. No estoy diciendo que no estemos haciendo nada, no, sí se está haciendo, pero nos falta un poquitico más de voluntad política, de conciencia ciudadana y tal vez lo más importante, mucha más decisión y contundencia por parte de quienes son personas con discapacidad o pertenezcan a cualquier otro grupo vulnerable que logre también incluirse dentro de la sociedad. Así es, señora Marta, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en la lucha. Una última pregunta. ¿Usted cree que por medio de las acciones que ustedes realizan se empodera el territorio? Claro que sí. Claro que sí. Esto es fundamental. Yo pienso que organización que no tenga como meta misional empoderar su población, que su población sea un líder, su población se genere nuevos liderazgos, está considerado que esto no tendría de pronto futuro. Si nosotros no hacemos empoderamiento de líderes, si no hacemos empoderamiento de territorios, el tema es que no hay esa transición, no hay esas nuevas visiones, no hay esas dinámicas de cambio, porque finalmente uno va a llegar un momento en que uno llega a una zona de confort, o tanto el territorio, la persona se queda como esperando la ayuda del Estado, esperando, no. Tenemos que ser mucho más dinámicos y esa dinámica nos la da el hecho de que estemos empoderados, el tema de que nos reconozcamos dentro de nuestro grupo poblacional, dentro del territorio, nos reconozcamos como ciudadanos, como personas de derechos, pero también personas de obligaciones. Entonces, eso hace parte del ejercicio. En la medida en que usted empodere su grupo poblacional, su institución logre hacer una incidencia social y política en el territorio, de esta manera vamos a lograr procesos de inclusiones plenos y efectivos. Así es, señora Marta, y hay que seguir siendo gestores de cambio. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Asociación Andis, de verdad, porque es bueno que desde la academia se construyan estos escenarios, ¿cierto?, para visibilizar, para mostrarle a la gente que la discapacidad no debe verse como un obstáculo, ¿no?, sino como ese proceso de lucha, que es lo que ustedes hacen, ¿no?, que a pesar, ¿cierto?, de estar en su condición, hacen muchísimas y significativas cosas para el territorio. Muchísimas gracias. En nombre de nuestro equipo le queremos agradecer de verdad por concedernos esta entrevista.